Y Muy usted buenas decide noches, muy y buenas usted noches. decide Acá, cuánto va. sí, muy buenas noches. Acá estamos presentes con Roosevelt y con Ángel para un debate y el tema es la salvación. Roosevelt, ¿te puedes presentar? ¿De qué país nos estás acompañando? ¿A qué denominación pertenece? Preséntate, Roosevelt. Sí, ok. Buenas noches. Bendiciones a todos en el nombre del Señor Jesucristo. Soy de Nicaragua. Me llamo Roosevelt Tomás Morán. Pertenezco al ministerio Marcos 16, 15 al 18, fundado por el Señor Jesucristo. La iglesia es la que está en Hechos 2, 37 al 47. El magisterio, los 12 apóstoles. La doctrina, Hechos 2:42. Bueno, el magisterio, los 12 apóstoles, Hechos 2:37. La doctrina, Hechos 2:42. En la doctrina de los apóstoles perseveraba la iglesia del Señor Jesucristo. Y el Señor mismo añadía a su iglesia los que debían de ser salvos. Hechos 2:47. Esa es la iglesia a la que pertenezco, a la del Señor Jesucristo, que Él mismo le da el visto bueno. Adelante. Ok, gracias, Roosevelt. Adelante, Ángel. Sí, muy buenas noches tengan todos ustedes. Tal vez muchos ya lo saben, muchos no. Yo soy cristiano. Para empezar, discípulo, cristiano, católico, apostólico, romano por convicción y conversión para dar gloria a Dios y a Cristo Jesús en su iglesia, la iglesia que el Señor Jesucristo fundó en los apóstoles según Marcos 3, 13, 14, donde subió al monte y llamó a los que él quiso para estar con él y para enviarlos a predicar y llevar la salvación al mundo como iglesia. La iglesia que Dios adquirió con la sangre de su propio Hijo, la iglesia que edifica Jesucristo en Pedro y los apóstoles, prometiéndoles estar con ellos todos los días desde el año 33 hasta el fin del mundo, dándoles autoridad a los apóstoles para ser discípulos por el bautismo y enseñanza apostólica. Muy bien, Ángel, muchas gracias. Entonces va a comenzar Roosevelt y el tiempo serán 3 minutos. Adelante, Roosevelt. El tema es la salvación. Adelante. Okay. El tema es la salvación. Ok, perfecto. Voy a irme a las escrituras, pues porque sin escritura no podemos dar dar una enseñanza, pues, o algo que no, o algo que nos respalde, porque así dijo Pablo, enseñar conforme a las escrituras. En realidad la salvación, el Señor Jesucristo vino y en cuanto a lo que es la salvación le dijo a Nicodemo. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacerse estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede ver el reino de los cielos. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no podrá entrar al reino de los cielos. Ok. Entonces lo que el Señor Jesucristo le dio a Nicodemo aquí a entender que habría que nacer del agua y del Espíritu. Ahora, pero aquí el Señor Jesucristo no le está diciendo cómo, ni dónde, ni cuándo, pues, pero sí le dijo,
el que no naciere de agua y del Espíritu no podrá entrar al reino de los cielos. Ok. Mas sigue diciendo el Señor Jesús cuando viene y le dice, bueno, más aquí, sigue diciendo el Señor Jesús. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, estamos refiriéndonos a la salvación. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo por él, por el Señor Jesucristo. Sino que el mundo sea salvo por él, por el Señor Jesucristo. El que en él creyere no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ok. Entonces, ¿quién es el que da la salvación? El único que da la salvación es Cristo. Ok. Vamos a ver el Señor Jesucristo qué nos dijo antes de ascender al cielo para poder ser salvo. ¿Qué teníamos que hacer para ser salvo? Marcos 16. Marcos 16, 15 al 18. Dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Esa es la misión de nosotros, predicarle a toda criatura, pues porque tenemos que ser imitadores de los apóstoles. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas y tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Tiempo, Ok, Roosevelt. Tiempo. perfecto. Ahí estamos, pues. Tiempo. Ángel, 3 minutos. Sí, gracias. Bien. Bien, aquí el tema se trata de la salvación. Entonces, según Juan 3:16, Dios, para que la salvación llegara, perdón, para salvar al mundo, Dios dio a su Hijo único. Voy a leer Juan 3:16. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Entonces, Dios, para salvar al mundo, dio a su Hijo único, Jesucristo. Ahora hay que ver cómo Jesucristo quiso salvar al mundo. Vamos a irnos a Marcos 16:14. Según Marcos 16:14 dice, por último, estando a la mesa los 11 discípulos, o sea, los 11 apóstoles, se le apareció y les echó en cara y incredulidad y su dureza de corazón por no haber creído que le habían visto resucitado. Entonces aquí, para que la salvación llegue al mundo, Jesucristo envía a los 11 apóstoles. Para que la salvación llegara al mundo, Jesucristo envía a los 11 apóstoles. Como iglesia, ¿cómo sabemos que los apóstoles son la iglesia? Porque el Saulo de Tarso, representando el judaísmo, Hechos 8:1 al 4, vemos cómo desata una persecución contra la iglesia en Jerusalén. Entonces, a esa iglesia que Pablo persigue, cuando Pablo ya se convierte a Cristo, Gálatas 1:13, San Pablo llama a los apóstoles y discípulos la iglesia de Dios. Entonces, Jesucristo, para que la salvación llegue al mundo, envía su iglesia apostólica.
Mateo 28 del 16 al 20, igual que Dios dio las tablas a Moisés en el monte Sinaí, Jesucristo en el monte de Galilea le da a los 11 apóstoles toda autoridad y les ordena, les manda ir por todo el mundo y hacer discípulos a todas las gentes, bautizándolas. Ojo, hay que hacer énfasis en el bautismo. El discípulo se hace discípulo por el bautismo y enseñanza de los apóstoles. Y Jesucristo les dice a ellos: he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. San Mateo 28:20. Por favor, Perfecto. es un debate. Tiempo, Ángel, tiempo. ¿Siguen otra ronda de 3 minutos y 3 minutos o van a preguntas? No sé, sería buena otra ronda. Sería buena otra ronda porque queda tan largo todavía con la presentación de la salvación. No. Parece pues, que tú no, Roosevelt, parece que tú no entendiste lo que yo te estaba diciendo. Usted pidió 3 minutos para la exposición del tema. La exposición del tema ya terminó. Ahora viene la ronda de preguntas. Perfecto. Parece que acordamos 3 preguntas. Usted inicia con la primera pregunta, donde yo daré respuesta. La manera en la que yo he seguido este formato de debate es que el que responde, el que pregunta, tiene derecho a una réplica a la respuesta que da el oponente. Exacto. Entonces, bueno, tú inicias con tu primera pregunta, yo te doy respuesta, tú tienes derecho a una réplica, yo continúo con mi pregunta, con mi primer pregunta, y se sigue la misma secuencia después. Tú haces tu pregunta, yo respondo, tienes derecho a réplica, yo pregunto, tú respondes, tengo derecho a réplica, y solo son 3 preguntas y termina el debate. Sí, perfecto. Empieza Roosevelt con la primera pregunta. Sí. Ok, vamos. ¿La tiene? 1 minuto tiene para preguntar Roosevelt, 3 minutos tiene Ángel para contestar y luego 1 minuto Roosevelt para refutar lo que diga Ángel. Adelante, Roosevelt. 1 minuto. ¿Cuántas preguntas serían? 3. ¿Cuántas preguntas serían? 3 de cada uno. 3 preguntas. Sí. 3 preguntas. Sí. Ok. O sea, ok, correcto. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Sería yo, pues, que hiciera la pregunta. Pero ahora la pregunta es a rango general. ¿Qué se debe hacer para ser salvo? Ok, ¿entendió, Esa es la Ángel? pregunta. Sí. Adelante, Ángel, 3 minutos. Sí. ¿Qué se debe hacer? Creer en los apóstoles. Hechos, nos vamos a ir a Hechos 1 en adelante. Ya, adelante, espero respuesta. Voy a iniciar leyendo del 2. Hasta el día en que, después de haber dado instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había elegido, fue llevado al cielo. A estos mismos, después de su pasión, se les presentó dándoles muchas pruebas de que vivía apareciéndoseles durante 40 días mientras estaba comiendo con ellos. Fue instrucciones por medio del Espíritu Santo. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer para ser salvo es creer a los apóstoles en Jesucristo. Creerle a los apóstoles de Jesucristo. Los apóstoles reciben la misión de ir y llevar la buena nueva, la salvación, a todo el mundo. Entonces, yo le creo a los apóstoles la buena nueva, creo en Jesucristo por medio de los apóstoles, me bautizo para poder entrar en el reino de Dios. Juan 3:5.
Fíjate que se me bajó el micrófono, o sea, se me apagó el Ángel, micrófono. bien, No te Roosevelt. escuché, no escuché al principio lo que dijo referente a la salvación. Bueno, ¿Lo podrías Ángel, repetir, por ¿puede favor? repetir? Ángel, Sí. ¿puede repetir? Si Roosevelt quiere que yo le repita la respuesta, se la vuelvo a repetir. Yo Sí, empecé leyendo Hechos 1 en adelante, donde según Hechos 1 en adelante, Jesucristo dio instrucciones a los apóstoles por medio del Espíritu Santo. Lo mismo que dice Marcos 16, 14, 15, 16, donde a ellos les encomienda la tarea de llevar la buena nueva, o sea, la salvación a todo el mundo, a toda la creación. Es creerle a los apóstoles lo que los apóstoles llevan, la buena nueva. Entonces, para ser salvo, la persona debe de creer en Jesucristo por medio de los apóstoles. Se bautiza para entrar en el reino de Dios, según Juan 3:5. El mismo mandato de Jesucristo, Mateo 28, 16 al 20. Hagan discípulos a todas las gentes, bautizándolas y enseñándoles. Entonces, principalmente, yo entro en el reino de Dios a la salvación, creyendo en Jesucristo por medio de los apóstoles, recibiendo el bautismo de los apóstoles y su enseñanza. muy bien, Ángel, gracias. Roosevelt, adelante, tiene un minuto para refutar lo que Ángel haya dicho, lo que le haya contestado. Sí, Adelante. sí, es correcto. Ahora, ¿cuántas preguntas son? ¿Verdad? 3 son. Ok, ya llevo una referente a la salvación. Ahora, el pueblo del Señor Jesucristo, la iglesia del Señor Jesucristo, ¿en qué nombre fue bautizado? Porque vos te referiste a un bautismo. ¿En qué nombre fue bautizada la iglesia del nuevo pacto de la gracia? Adelante. Anne. Ya le dije que él tenía que refutar lo que usted le contestó, Ángel. Lo que Ángel te contestó, Roosevelt, lo tenías que refutar. Bueno, y si no tenés refutación, otra pregunta. Pero la pregunta continúa para mí, las preguntas van a Ya. ser alternadas. Claro, Sí, tiene que sí. ser alternada, claro que sí. Es que ahorita solo estamos en pregunta y respuesta, ¿no? Sí, de acuerdo a lo que Ángel te contestó, si no tenés nada para decir, bueno, Ángel te hará la pregunta. Ahora le toca a Ángel preguntarme a mí. Ángel, adelante. Un minuto para Adelante, hacer la dele pues. pregunta. Roosevelt tiene 3 pues, minutos para contestar. Adelante. pues. Bien. Aquí la pregunta para Roosevelt sería, desde la enseñanza de Dios, ¿qué función tiene la iglesia para la salvación del mundo? ¿La entendió la pregunta, Roosevelt? Sí, es correcto. Bien. Es correcto. Adelante, 3 correcto. minutos, Roosevelt, para contestar. Sí, es importante o sea, la doctrina, pues, de la iglesia. Y la iglesia es importante. Por lo menos, aquí tenemos en Hechos 2:37. Se lo voy a responder con Biblia, ¿no? Hechos 2:37. Dice Hechos 2:37. ¿Cuánto tengo? 3 minutos para responder. 3 minutos sí tenés. Dice, al oír esto se compungieron. No, está bien. Sí, adelante, Roosevelt, Okay. adelante. Al oír esto se compungieron de corazón y le preguntaron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos?
¿qué haremos para ser salvos del pecado que habían cometido? Ok. Pero les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa. ¿Promesa de qué? De salvación. Y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Aquí se está refiriendo para todo. Para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Ya no solo queda vigente para ese pueblo, nada más, es para todo. Y con otras muchas palabras testificaban y les exhortaban diciendo, sé salvo, ves, de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y el partimiento del pan y en las oraciones. Y el Señor, y alabando a Dios y teniendo pavor con todo el pueblo, y el Señor añadía a la iglesia, cada día a la iglesia, los que debían de ser salvos. Entonces, para acá, número uno, tiene que ser lo que usted dijo, ¿no? Usted se refirió a Marcos 16:14, que es la doctrina de los apóstoles que nosotros tenemos que seguir. ¿Ya? Entonces, aquí está la respuesta a su pregunta. Nosotros tenemos que apegarnos a que primeramente ser bautizados en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de los pecados y ser salvo, y es ser salvo de la perversa generación. Y número 2, perseverar en la doctrina de los apóstoles. Y número 3, ser miembro de la iglesia del nuevo pacto de la gracia, Bien. que está en Hechos 2:47. Adelante, pues. Tiempo. Ahí está Ángel, la respuesta. adelante. Bien, bien, yo tengo derecho a una réplica y la voy a hacer. Yo pregunté específicamente por la función de la iglesia para la salvación del mundo. Roosevelt se fue por el bautismo y la doctrina. No habló de la función de la iglesia en la salvación del mundo. Entonces, según Efesios 5:23 dice, porque el marido es cabeza de la mujer como Cristo es cabeza de la iglesia, el salvador del cuerpo. Las refutaciones no y son según después. Efesios 1:22-23, Dios constituyó a Jesucristo cabeza suprema de la iglesia, que es su cuerpo. Entonces, la función de la iglesia para la salvación del mundo es vital, vital. Por eso la Iglesia Católica enseña que para quienes conocen a Cristo no hay salvación fuera de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Es decir, según la palabra de Dios, Colosenses 1:24, San Pablo lo dice claramente, yo me mortifico Tiempo. para completar lo que falta a los sufrimientos de Cristo para la salvación. Tiempo, Ángel. Tiempo. Bueno, ahora la otra pregunta. Vamos, Roosevelt. ¿Tiene la pregunta, Roosevelt? Su segunda pregunta. Sí, espérese. Me parece a mí que estamos sabiendo, hay un desorden ahí, ¿no? En cuanto No, la Ángel está haciendo tenía, no, el perdón. desorden Ángel, ¿no? Porque imagínese, por No, lo menos la salvación era, ¿no? espere, Roosevelt, espere. Era la salvación, ¿no? Sí, pero recuerda que dijeron que, bueno, que podían poner otro tema o desviarse y que yo solamente iba a controlar el tiempo y que nadie hiciera abdomen, o sea, que no le faltara el respeto uno al otro. Sí, Ángel, se pasó un poquitín, pero no pasa nada. O sea, en tu Ok, no. yo también te No, dejo que pases un minuto. Roosevelt, ¿tenés la segunda pregunta? no, por eso le digo yo, o sea, referente a eso, porque él dijo que o sea, que cuando alguien se saliera del tema,
Ya era concepto ya de él, pues. Entonces yo lo que le quiero decir es pues que ese concepto ya ahora es de él. ¿Por qué? Sí, Porque yo no me he salido Roosevelt. del tema, ¿no? Tranquilo. ¿Usted tiene la segunda pregunta? Hermana Anne, permítame aclararle a Roosevelt. Si quedó grabado, tú mismo estuviste de acuerdo, Roosevelt, en que nos saliéramos del tema. Yo propuse mantenernos en el tema de la salvación. Fuiste tú mismo el que sugeriste que podría haber pregunta libre metiéndose en otros Claro. temas. Ahora te quieres retractar. No, no, Me no, parece no. que no es muy honorable de tu parte. Tranquilo. Él va a hacer la segunda pregunta, Roosevelt. Haga la pregunta, no hay problema. Sí, sí, no, lo que yo me estoy refiriendo es, por lo menos la iglesia no estaba metido, el concepto de iglesia no estaba metido en el tema, solamente era la salvación. Ok, perfecto, está perfecto, pues, pero ok, vamos a seguir adelante. Entonces ahora, porque él me refutó a mí, ahora yo voy a refutarlo. No, tiene que hacer la pregunta. Es la segunda pregunta suya, Roosevelt. Ok, Usted va por ok, la segunda ok. pregunta. ¿Usted tiene la Ok. segunda pregunta para hacerle al hermano Ángel? Anne, sí. Trate de repetirle, o sea, trate de usted repetirle a Roosevelt el formato de cómo es la pregunta. Él hace la pregunta. Claro, pero que ya se lo dije. Yo respondo y él Roosevelt, tiene derecho a réplica sobre la respuesta y allí termina el asunto de la pregunta. Es que ya se lo dije, Roosevelt. Usted cuando hace una pregunta en un minuto, o sea, Ángel le contesta en el tiempo de 3 minutos y luego, si usted quiere, lo va a refutar y si no, pasa de largo y entonces Ángel le va a tener que hacer la otra pregunta. Ahora es su segunda pregunta. Tiene 1 minuto para preguntarle a Ángel y él va a tener 3 minutos para contestarle. Luego, de acuerdo a lo que Ángel le diga, usted tiene 1 minuto para refutar o si no, no decir nada. Ok, la verdad es que no entendí bien el tema, o sea, a lo que nos estábamos refiriendo, porque yo pensé que era que nosotros íbamos a entrar a 3 preguntas y después íbamos a refutación. Estamos en eso, Roosevelt. Esta es su segunda pregunta. Recuerde que son alternadas. Usted preguntó una vez, luego Ángel preguntó y ahora es su segunda pregunta. Adelante, Roosevelt. Si usted tiene la segunda pregunta. Por eso, sí, exacto. Pero ahorita hubo una refutación que fue él el que me refutó. Porque usted no quiso refutar nada hoy cuando usted hizo la pregunta. Roosevelt, mira, escucha y pon atención a lo que te voy a decir. Sí, adelante. Cuando yo pregunté, tú respondiste y yo tengo derecho 1 minuto a responder, a replicar, a refutar, como le quieras llamar, a la respuesta tuya. Cuando tú me preguntaste, tú tenías derecho a una réplica a mi respuesta y ahí termina el asunto. Avanzamos a la siguiente pregunta y así sucesivamente. Ya se lo expliqué varias hasta veces, que terminemos la ronda de 3 preguntas y ahí termina el debate. Ya se lo expliqué. Sí, A ver, Roosevelt, usted pregunte. Pregunte ahora, por favor. O sea, solo voy a exponer esto. La primera pregunta la primera pregunta no la refuté porque era correcto, es cierto lo que Ángel dijo, pues no había para qué refutar. Pregunta, por no favor, había para Roosevelt. qué refutar. Ya, ¿me entiende? Entonces ahora voy a la segunda pregunta. ¿No? Adelante. Ok. Ahora, como él metió la iglesia, yo también le voy a meter la iglesia. Adelante. Ok. Ahora, usted me dice que la iglesia es importante de la salvación, porque usted dijo que yo, me había ido por otro lado. Ahora, pero le hago una pregunta. ¿Usted cree que el magisterio y la doctrina y la iglesia no son importantes para la salvación? Adelante. ¿Entendió, Ángel? Sí.
Adelante, 3 minutos. Voy a responder a la pregunta de Roosevelt leyendo Mateo 28:20. Según la palabra de Dios, Jesucristo les dice a los apóstoles, a los 11 apóstoles, y enseñándoles, o sea, ustedes, a guardar todo lo que yo os he mandado. Entonces, por supuesto, la iglesia tiene un magisterio. El magisterio es importante. Como importante es la doctrina que enseña ese magisterio. O sea, lo que Jesucristo mandó guardar a los apóstoles. Por eso, Jesucristo añade, y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, la iglesia son los apóstoles. La enseñanza, doctrina que enseñan los apóstoles, que enseña la iglesia, es la que Jesucristo le encomendó a los apóstoles. Entonces, la función del magisterio de la iglesia y la doctrina es lo mismo que la función de la iglesia. O sea, la iglesia no puede enseñar lo que no les enseñó Jesucristo a los apóstoles, y tiene que ser todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, ese magisterio, esa doctrina, esa enseñanza de Jesucristo, desde el año 33, todos los días, hasta el día de hoy, y continuando hasta el fin del mundo. Ok, gracias, Ángel. Roosevelt, ¿puedes refutar, contestarle a Ángel? ¿Tienes un minuto? Sí, O de lo contrario, sí. Ángel te hará la segunda pregunta. Adelante, Roosevelt. Ok, perfecto. Ok, ok. Le Tienes pregunté, un minuto tienes. bueno, le pregunté que si era importante el magisterio. Él me dijo que sí. Ok, perfecto, en eso estamos de acuerdo. Le pregunté que si era necesaria la doctrina, no me supo responder. Le pregunté que si era necesaria la iglesia, tampoco me supo responder. Incluso él me había dicho que la iglesia católica era la que el Señor Jesucristo había fundado, y yo le digo que no. Que el Señor Jesucristo lo que primeramente funda es un ministerio de 12 apóstoles. Y él dijo, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Con ellos, no con nosotros. Porque nosotros no habíamos nacido, no estábamos presentes. Y cuando los apóstoles fundan la iglesia, la fundaron en el nombre del Señor Jesucristo, bautizados y sellados por el nombre de Jesucristo. ¿Quiénes? Los 12 apóstoles, Hechos 2:37, ahí está el magisterio. La doctrina, Hechos 2:42, en la doctrina de los apóstoles perseveraba la iglesia de la gracia. Y Hechos 2:47, el Señor añadía a su iglesia a los que debían de ser salvos. Claro que es importante la iglesia. Y esta iglesia fue fundada en Jerusalén 40 días después que el Señor Jesucristo resucita, cuando los apóstoles, cuando les había ordenado el Señor Jesucristo a ellos que ellos llevaran el ministerio de la gracia. Pero aquí no sale, para nada no sale el catolicismo, porque él dijo, la iglesia católica es la verdadera, y eso no, nada tiene que ver con la iglesia del Señor Jesucristo. Adelante. Tiempo, gracias, Roosevelt. Segunda pregunta de Ángel, ¿la tienes? Sí. Adelante, un minuto para preguntar. Roosevelt tendrá 3 minutos para contestar y luego Ángel 1 minuto para refutar esa contestación. Adelante, Ángel. Bien. Mi pregunta para Roosevelt va a ser la siguiente. Obviamente, basándonos en la palabra de Dios. Según Dios, en su palabra, ¿qué es primero? ¿La iglesia o el Nuevo Testamento?
¿Entendió Roosevelt? Gracias, Ángel. Ok, ¿Entendió Roosevelt la pregunta? ok. Para que entiendan que ya se está saliendo del tema, pero le voy a responder esa pregunta. 3 minutos tienes, adelante. Lo del Nuevo Testamento. Ok, se lo voy a responder con Biblia, ¿no? Hechos, Hebreo 8:8 al 13. ¿Es importante el Nuevo Testamento? Claro. Porque reprendiéndolos dice, aquí viene el día, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Ahí está el nuevo pacto al que se está refiriendo. Pero es con la casa de Israel y con la casa de Judá. No, aquí no vamos nosotros los gentiles. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desatendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus mentes y en sus corazones las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo, y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir un nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo está próximo a desaparecer. Aquí se está refiriendo a la casa de Israel, ¿ya? Pero Pedro, cuando está predicando él, ahí deja abierto el reino de los cielos para todo aquel que quiere entrar, porque él dijo, para todo es la promesa, para todo el que quiere entrar y para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Si alguien no es bautizado en el nombre del Señor Jesucristo, en este nuevo pacto, no puede ser parte del nuevo pacto de la gracia, o no es parte de la iglesia del nuevo pacto de la gracia, no tiene doctrina, porque la doctrina es la de los apóstoles, la que está vigente es la de los apóstoles, que es la del nuevo pacto de la gracia. No tiene doctrina, no tiene llamado por Dios, no tiene llamamiento por Dios y no está fuera de la perversa generación aquel que no se quiere bautizar en el nombre de Jesucristo. Y no es parte de la iglesia del nuevo pacto, porque dice el Señor, y el Señor añadía a su iglesia los que debían de ser salvos. Adelante, ahí está la respuesta. Ok, gracias, Roosevelt. Ángel, adelante. Bien, una vez más, mi querido Roosevelt, no respondiste lo que yo te pregunté. Voy a repetir la pregunta que yo hice para yo dar la respuesta. Según la palabra de Dios, según Dios en la Biblia, ¿qué es primero, la iglesia o el Nuevo Testamento? Roosevelt se fue para otro lado, jamás me respondió, simplemente porque a él no le conviene la respuesta. Lucas 1 en adelante nos dice, puesto que muchos han intentado narrar ordenadamente las cosas que se han verificado entre nosotros, tal como las han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y servidores de la palabra. En esto, cuando uno lo estudia, nos podemos dar cuenta que Lucas está escribiendo esto hacia el año 60. La iglesia ya estaba desde el año 33. Entonces, primero es la iglesia y luego el Nuevo Testamento. Eso es lo que nos dice la misma palabra de Dios. Juan 21, 25.
El Señor hizo muchas cosas, pero no todo se escribió. Porque si se escribiera, el mundo no alcanzaría, no habría lugar para tanto libro. Entonces, la respuesta es, primero es la iglesia y luego el Nuevo Testamento. Tiempo, Ángel, gracias. Bueno, última pregunta de Roosevelt, ¿verdad? Son 3 y Sí. 3. ¿Tiene la pregunta, Roosevelt? Roosevelt, Sí, correcto. Mi inquietud es esta. última pregunta, Formulamos, 1 minuto para preguntar, Roosevelt. ok, después, bueno, después vamos a las refutaciones y después vamos al resto. Roosevelt, Ok. pregunte, Yo voy a hacer la última pregunta. pregunta suya. Adelante. Yo voy a hacer la pregunta. Sí, Roosevelt, adelante. Ok. Ahora, mi pregunta es esta. ¿Qué entiende Ángel por nuevo pacto de la gracia? Adelante. ¿Entendió, Ángel? Sí, Adelante, 3 minutos. bien. Vamos a ver qué nos dice Lucas 22, 19. En la última cena, Jesucristo tomó pan. Voy a leer textualmente lo que dice Lucas 22, 19 y 20. Tomó luego pan y dadas las gracias, lo partió y se los dio, diciendo, este es mi cuerpo, que es entregado por vosotros. Haced esto en recuerdo mío. De igual modo, después de cenar, tomó la copa diciendo, esta copa es la nueva alianza en mi sangre, que es derramada por vosotros. En eso se basa el nuevo pacto de la gracia. Celebrar el culto de la nueva alianza, donde incluso Jesucristo pues está ordenando a los sacerdotes, porque solo un sacerdote puede realizar el culto de celebrar el culto a Dios. Entonces, lo que Roosevelt pregunta, la respuesta está en Lucas 22, 19, 20. Muy bien. Ok. Tengo derecho a Gracias. refutar. Tengo derecho a refutar, ¿no? Sí, 1 minuto. Ok. Mi amigo, entiéndala bien lo que significa eso. Ese es un nuevo pacto. Ese nuevo pacto, ese es un pacto ministerial que el Señor Jesucristo hizo con sus 12 discípulos, no con usted ni conmigo. Ese es un pacto ministerial y le voy a leer qué significa lo que usted leyó. Para que le demos el significado correcto, pues si no le demos el significado incorrecto. Que para ese pacto tenía que haber una consumación de esos hechos. Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llamaba la Pascua. Ok. Entonces, ¿qué es lo que el Señor Jesucristo hizo? Hizo la Santa Cena con ellos para celebrar ¿qué? El pacto ministerial, pero solo con ellos. Ahí no estaba presente usted ni estaba presente yo. Para que entendamos pues lo que es un pacto y quiénes eran los que estaban ahí presentes. O sea que el escritor está narrando lo del pacto ministerial con los apóstoles. Ya, entonces ese pacto ministerial tenía que haber habido una consumación, un hecho, que fue cuando el Señor Jesús derrama la sangre y pone su cuerpo en expiación para dar a entender de un nuevo pacto o una nueva alianza. Tiempo, Así lo Roosevelt. entiendo yo. Adelante, adelante. Bueno, gracias. Ángel, es la última pregunta y finalizamos con las preguntas. Bien.
Mi pregunta para Roosevelt y finalizamos al mismo tiempo el debate. Espero Así es. después, si algo quiere Roosevelt, será fuera del debate. El debate sobre la salvación termina con mi pregunta. Y mi pregunta es la siguiente para Roosevelt. ¿Cuánto tiempo durará la iglesia de Jesucristo? ¿Entendió? Gracias, Ángel. ¿Entendió Roosevelt la pregunta? Sí, 3 minutos el tiene para ministerio, contestar. Adelante. sí, sí, el ministerio de los apóstoles tiene duración hasta que el Señor Jesucristo regrese, porque ahí está en Hechos, en Hechos. Y se lo voy a dar contexto bíblico. Dice Hechos 1:6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea y Samaria hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo, ellos fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos al cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones Galileo, ¿qué estáis mirando al cielo? A este mismo Jesús que ha sido tomado entre vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces, hasta que el Señor Jesucristo vuelva, este ministerio de los apóstoles tiene vigencia. Otro pasaje, el que leyó usted, Mateo 28:20. Mateo 28:20, lo voy a leer rápido porque tengo bastante poco tiempo, ¿no? Dice, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, este ministerio de ellos tiene vigencia hasta que el Señor Jesucristo quiera o cuando Él vuelva. Ok, ahí está la respuesta, pues. Ok, gracias, Roosevelt. Ángel, finalizamos con un minuto suyo. Bien, bien. Concretamente lo que yo pregunté es sobre la iglesia, no sobre el ministerio. Pero obviamente a los anticatólicos no les gusta la iglesia. No quieren ni pronunciar la palabra iglesia. Efectivamente, la iglesia, cuerpo de Jesucristo, durará hasta el fin del mundo. Veamos lo que nos dice, por ejemplo, Hechos 15. Hechos 15 nos pone a los apóstoles por un lado como magisterio de la iglesia y a la iglesia por otro lado. Llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y por los apóstoles. Entonces, Roosevelt se fue a hablar del ministerio de los apóstoles, pero concretamente yo le pregunté por la iglesia. Entonces, efectivamente, él dice el ministerio durará. No, la iglesia de Dios, de Jesucristo, durará hasta el fin del mundo. Esa iglesia es el cuerpo de Jesucristo, una iglesia visible en el magisterio de los apóstoles, todos los días desde el año 33 hasta el fin del mundo. Y por gracia de Dios, la única iglesia para la salvación del mundo que puede demostrar presencia apostólica, presencia visible desde el año 33 hasta el día de hoy, es la bendita Iglesia Católica Apostólica Romana. Tiempo, Ángel.
Y aquí finalizamos el debate. Si ustedes pueden despedirse, adelante, Ángel. Ok, no va a haber refutación después. No, o ya está, aquí está Finalizamos todo el ya. debate. Si ustedes se quieren despedir, No, por eso, no va a haber refutación ni nada no. más, ya está, hasta aquí llegamos. Ángel le dijo, con esto finalizamos el debate. ¿Es así, Ángel? Sí, 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 o sea, Ok, es el formato del debate. Despídanse. Bueno, Hemos seguido el formato. El ok, debate pues, finalizamos el ha debate. concluido. Finalizamos el debate. Ángel, despídase. ok. Roosevelt, lo mismo. Bueno, pues bendiciones en el nombre del Señor Jesucristo. Nuestra exposición creo que ha terminado. Bendiciones. Gracias, Ángel. Sí, muchísimas gracias a todos los que vayan a oír. Saludos. Ahí está la enseñanza, creencia, fe de la Iglesia Católica expuesta por mi parte para dar gloria a Dios en su iglesia y en Cristo Jesús. Amén. Y bueno, ¿quién les habla? Un saludo desde Argentina. Mi nombre es Ana María. Y cada quien que pueda escuchar este debate saque sus conclusiones. El tema fue la salvación. Muchas bendiciones y hasta otro momento.